Capítulo 21. 2 semanas después del arresto de Umbridge, fue una semana memorable para Harry Potter. El martes, la profesora McGonagall le pidió que se quedara después de clase. Hermione fue a almorzar a regañadientes después de que su profesora le asegurara que no tardaría mucho. Harry fue conducido desde el aula de transformaciones hasta el despacho de McGonagall. Se sorprendió al ver una cara familiar esperándolo. Señor Potter, me alegra verlo de nuevo, lo saludó Amelia Bones al entrar él y su jefa de casa. Señora, ministro Bones. El sentimiento es mutuo, respondió Harry, recordando la forma correcta de dirigirse a él en el último momento. Sin embargo, el ministro Bones no pareció molestarle demasiado su desliz. ¿En qué puedo servirle, señora? Bueno, señor Potter, he ordenado a mi antiguo departamento que traiga a cualquiera que estuviera presente en su memoria de los sucesos de ese cementerio. Desafortunadamente, esa información aparentemente se filtró y solo encontramos casas vacías. Le digo esto para que esté preparado si ocurre algo como lo del año pasado. Estos hombres se han vuelto mucho más peligrosos, ya que tienen mucho menos que perder. Estamos intentando congelar sus activos, pero al parecer, Gringotts no está interesado en cooperar. La ministra Bones se detuvo un momento para ver cómo se lo tomaba Potter. Se sintió alentada y decepcionada al ver cómo se endurecía su mirada. La determinación que vio le dio esperanzas de que sobreviviría a cualquier cosa que esos terroristas le lanzaran. Que estuviera haciendo esa evaluación de un joven de 15 años era lo que la decepcionaba tanto. Debería estar preparándose para su timo o una cita, no para una guerra. Hay un lado positivo en todas estas malas noticias. Los hombres que han huido son los mismos que habrían impedido el juicio de Sirius Black en el Visengamot. El juicio de Black, junto con el de Pettigrew y el de Crouch, está programado para el jueves. No será necesario que asista considerando que aún es menor de edad. Los recuerdos y el testimonio que ya ha proporcionado, y los demás testigos disponibles, pero el acusado debe estar presente para poder presentar su defensa. He venido a pedirle que se ponga en contacto con Black y le informe de que debe estar en el ministerio no más tarde de las 10 de la mañana de ese día. Si desea ser escoltado por un ORE, debe estar en el andén 934 de la estación de King's Cross a las 9:30. Debería estar vacío, ya que el expreso no tiene previsto realizar el viaje de ida ni vuelta a Hogsmeade en un futuro próximo. Harry asintió, entendiendo. Le pasaré el mensaje, señora. ¿Le comunico su decisión? Preguntó Harry, intentando disimular su entusiasmo. Eso no será necesario. Su presencia será respuesta suficiente. Tendré 2 errores esperando en la plataforma hasta la hora señalada y el personal de seguridad del ministerio haya sido notificado, le dijo el ministro Bones. Una cosa más, señor Potter. Es probable que estos juicios revelen la resurrección de Tom Riddle. No tengo control sobre lo que el profeta publique o no, quizá quiera prepararse para la reacción del público. Harry asintió con tristeza, comprensivo. Sus experiencias con el público mágico rara vez eran las que desearía, pero agradeció el intento del ministro de avisarle con antelación. Señora, si me lo permite, ¿qué va a pasar con Fudge Umbridge? Preguntó Harry. Madame Bones le dedicó una sonrisa entre divertida y maliciosa. Anteayer, Dolores fue condenada a cadena perpetua en Azkaban. Mis errores están investigando cargos de corrupción contra el exministro, pero como dije, Gringotts no está siendo de mucha ayuda. Hemos encontrado pruebas en el registro de sus decisiones ejecutivas. En particular, su reducción del personal humano en Azkaban después de que viera tu recuerdo hace 3 meses debía rectificarse rápidamente. Intercambiaron algunas bromas más antes de que la profesora McGonagall despidiera a Harry para que pudiera almorzar. Harry llegó al gran comedor casi sin tiempo de sobra. Esto significó que el interrogatorio de Hermione se retrasó hasta que la profesora Grubbly Plank los mandó a dibujar NARS. Se alegró por Harry y Sirius al enterarse de la noticia que traía el ministro. Sabía que ambos hombres ansiaban desesperadamente formar oficialmente una familia. El resto del día se le hizo pasar a Harry como si transcurriera en cámara lenta. Después de clases, corrió a la torre de Gryffindor y a su dormitorio. Tomó el espejo que le había dado Sirius,
Cerró las cortinas de su cama con dosel y llamó a su padrino. Pasaron media hora discutiendo cómo podrían resolverse los juicios del jueves. Finalmente, fue Harry quien se despidió, ya que aún tenía un montón de tarea por hacer. La carga de trabajo en quinto era realmente brutal. Harry estuvo de buen humor todo el día siguiente. Sin embargo, el jueves se sentía particularmente nervioso. A juzgar por la hazaña de Snape en la clase de pociones, él también sabía lo que estaba pasando ese día. Varios otros profesores también notaron que Harry Potter parecía distraído y que su trabajo en sus clases no estaba a la altura de las expectativas que tan pronto se habían acostumbrado. El motivo de la distracción de Harry quedó claro para todos en la cena de esa noche, cuando Sirius Black entró en el gran comedor, libre como quisiera, acompañado de los héroes Tonks y Shacklebolt. Varios de los estudiantes mayores que habían estado presentes 2 años antes, cuando Sirius Black era un peligroso criminal que irrumpió en Hogwarts, gritaron y se escondieron bajo sus mesas. Sirius miró alrededor del comedor y sonrió al ver a su objetivo en la mesa de Gryffindor. Harry y Hermione se sorprendieron con la entrada de Sirius, pero cada uno por su cuenta llegó a la conclusión de que el viejo perro estaba demasiado contento con ser el centro de atención como para decirles los resultados de su juicio por carta o por espejo. Los de primer año, sentados un poco más allá en la mesa, repetían afanosamente las palabras de Luna: Harry es más que rival para cualquier cosa extraña o peligrosa que llegue a Hogwarts, así que nunca te alcanzará. Esto pareció confirmarse cuando Harry se levantó de la mesa para encontrarse con Sirius Black, que se acercaba. Sus palabras sorprendieron a la mayoría de los que las oyeron. ¿Entonces te declararon inocente o simplemente aceptaron que no cometiste ningún delito y lo dejaron así? La diversión en la voz de Harry al hablar con el hombre que había traicionado a sus padres lo sorprendió. Black, agarrándose el pecho teatralmente y fingiendo estar mortalmente herido, redondeaba la extrañeza. No puedo creer que mi propio ahijado pudiera decir semejantes cosas, declaró dramáticamente. Después de todo lo que he sufrido para volver contigo, si lo adoptas, rompo contigo, Harry. Parece un niño problemático. Ahora Hermione y Granger se unía a la causa. Si alguien en este castillo estaba casi ferviente por mantener a Harry Potter a salvo, era ella. Black, ¿qué demonios haces aquí? Errores, arresten a ese hombre. Es un criminal peligroso y hay niños aquí. Todos en el gran comedor observaron con la respiración contenida como un nuevo jugador entraba en escena. El profesor Snape estaba furioso. Ni siquiera los compañeros de Harry lo habían visto jamás tan enfadado, y no creían que Snape pudiera mostrar más odio por nadie que por Potter. Cállate, quejica. Tú y yo sabemos que nunca cometí ninguno de los crímenes de los que me acusaron, pues esperabas que los niños creyeran que entré aquí con 2 errores que me creían culpable. Los Paps de Baba Yaga, hombre, hay que reconocerles el mérito. Los gemelos Weasley casi lloraron de reverencia al oír a Sirius dirigirse al profesor de pociones por su odiado apodo de la infancia. Y probablemente deberías esperar una audiencia por falso testimonio próximamente. De alguna manera, lograste ver muchas cosas la noche en que casi me besan, a pesar de estar inconsciente la mayor parte del tiempo, y el Departamento de Investigación Criminal tiene mucha curiosidad por saber cómo lo lograste. El inminente enfrentamiento entre uno de sus profesores y un miembro de su orden obligó al director a intervenir. Caballeros, basta. Señor Black, aunque le felicito por su exoneración y libertad, me pregunto qué le llevó a venir a Hogwarts antes de que esta información se hiciera pública. El director miraba a Sirius con una mirada radiante por encima de sus gafas. Bueno, Dumbledore, estoy aquí para informarle a mi ahijado que soy libre, que la rata que traicionó a sus padres con el mago oscuro Tom Riddle se pudre en mi antigua celda, y que hubo una audiencia de custodia poco después de que terminaran los juicios penales. Ahora soy oficialmente tu tutor, cachorro. En serio, es increíble. La sincera alegría de Harry era evidente para todos en el comedor, pero Dumbledore aún no había terminado. Señor Black, ¿no cree que podría haber esperado o haber elegido otro método para informar al señor Potter? La desaprobación del director era evidente en su tono.
Podría haberlo hecho sin interrumpir nuestra comida ni aterrorizar a los niños. Esta no es la clase de noticia que se pone en una carta, director. Además, quería que Harry supiera cuanto antes que por fin tiene familia. Sirius, por alguna razón, mantenía la cara seria mientras hablaba con Dumbledore. Ah, y supongo que también estoy haciendo de lechuza. Toma, cachorro, lunático te manda recuerdos. Le entregó a Harry un paquete visiblemente encogido. Harry lo tomó y se lo guardó en el bolsillo antes de darle las gracias a su padrino. Si eso fuera todo, señor Black, puedo sugerirle que en el futuro organice las visitas a través del personal, como hacen otros padres y tutores, interrumpió Dumbledore. Sí, claro, dijo Sirius, desestimando con impaciencia las palabras del director. Harry, asegúrate de que te vaya bien en tus clases y no hagas nada que yo no haría. Nos vemos en Navidad, ¿de acuerdo? Harry puso los ojos en blanco al ver a su nuevo tutor. Estoy bastante seguro de que esas dos cosas son mutuamente excluyentes, pero haré lo que pueda. Le espetó a Sirius mientras esquivaba un cosquilleo. Y sí, estaré en casa para Navidad. Se despidieron rápidamente y Sirius abandonó el comedor entre muchos saludos y gritos de despedida hacia su ahijado, quien ahora negaba con la cabeza. Cuando se fue, el gran comedor estalló en un murmullo mientras todos se volvían hacia su vecino para comentar en voz baja lo que acababa de suceder. Los únicos que no se unieron fueron Harry, Hermione y Luna, aunque a Luna parecía no importarle interrogar a Harry con atención sobre los sucesos de esa noche. Después de cenar, el trío desapareció en la sala de los menesteres para que Harry pudiera revisar el paquete que Sirius le había entregado. Hermione se emocionó al ver los planes de clase del profesor Lupin del año que había pasado enseñando. «Oh, Harry, esto es maravilloso. Ahora podrás empezar a enseñarnos», exclamó alegremente. Harry no estaba tan emocionado. «Déjame revisar esto primero, no hay garantía de que pueda enseñarlo bien, así que no nos adelantemos». Harry intentó moderar el entusiasmo de su novia. Hermione simplemente le sonrió radiante. «Parece que has decidido enseñarnos». Harry suspiró derrotado y negó con la cabeza. «Tenías razón la última vez que hablamos de esto. Se avecina una guerra y estamos muy mal preparados. Si puedo cambiar eso, tengo que intentarlo», dijo Harry. Hermione pareció un poco desconcertada por un momento antes de inclinarse y besarlo en la mejilla. «Vas a ser un profesor increíble, Harry Potter. Mamá siempre me decía que los mejores profesores son los que se esfuerzan por sus alumnos». Dicho esto, Hermione se levantó y se apartó de la mesa de estudio para darle a Harry un poco de privacidad mientras revisaba los planes de clase que tenía delante. Se sentó con Luna en el sofá con un libro y las dos chicas compartieron un grito de celebración tras un encantamiento silenciador. La perspectiva de tener un profesor de defensa competente no merecía menos, según ellas. Las reacciones fueron solo un poco menos entusiastas en las salas comunes ese viernes por la noche cuando aparecieron ciertos pergaminos en los tablones de anuncios. Harry había repartido un horario y una lista de libros a los diversos prefectos que se habían presentado a la primera reunión de lo que Harry creía que sería el ED. Harry daría clases particulares a un año todos los días, durante 1 hora y media, entre el final de las clases y la cena. No habría tareas escritas, pero se esperaba que todos se esforzaran para llegar preparados a estas sesiones. Los de quinto y séptimo año estaban programados para el fin de semana y tenían clases más largas para ayudarlos a prepararse para sus timo y estasis. Harry había elegido la lista de libros sugerida por Remus, ya que seguía el plan de clase del hombre lobo, y se sorprendió al saber que el viejo merodeador les había asignado a sus alumnos estasis el mismo libro que Snap. Aún así, por lo que Hermione había dicho la última vez en sexto año, el libro encajaba de todos modos con el estilo de enseñanza de Harry. Cuando llegó el 19 de septiembre, Harry quería asegurarse de que fuera un cumpleaños que Hermione recordara. Su primer plan había sido celebrarlo en la sala de menesteres, con solo Hermione, Luna y él presentes.
Sin embargo, accidentalmente dejó caer que estaba planeando algo para el cumpleaños de Hermione donde algunos de los estudiantes más jóvenes pudieran oír. Harry recibió un aluvión de solicitudes de los estudiantes más jóvenes para unirse a la celebración. Finalmente, esto significó que la noticia llegó también a los estudiantes mayores y los gemelos Weasley se presentaron para la planificación de la fiesta. Esto significaba que Harry estaba principalmente tratando de calmar a las dos exuberantes pelirrojas. Decidió verlo como la forma en que los gemelos le hicieron saber que habían dejado atrás su rencor por lo que les había sucedido a sus hermanos menores. La fiesta iba a ser después de clase y todos los asistentes cenarían allí. Harry tenía la tarea de llevar a Hermione al aula libre donde la celebrarían. No tuvo ningún problema en convencer a Hermione de que lo acompañara. Su mirada ansiosa le indicó que casi esperaba algo de él para su cumpleaños. Cuando la empujó hacia la puerta de la fiesta, Hermione ni siquiera esperó a que la puerta se cerrara del todo antes de abrazar a Harry en un beso apasionado. Un carraspeo excesivamente fuerte los detuvo antes de que pudieran ponerse en marcha, y los ojos de Hermione se abrieron de par en par al observar la cantidad de gente que había llegado y las mesas con regalos y refrigerios. Va, señorita Granger, ¿qué pensarán estos pobres jóvenes impresionables?, dijo George mientras negaba con la cabeza y señalaba a los sangrientos alumnos de primer año. Te digo que no es decoro. Hermano, añadió Fred inmediatamente, quizás cree que puede salirse con la suya con ese comportamiento porque es su cumpleaños, sugirió George. Fred parecía estar pensándolo. ¿No puede? Ya basta, ustedes dos. Claramente, Hermione solo estaba vacunando a Harry contra las infecciones de Graxburg. ¡Feliz cumpleaños, Hermione! La interrupción de Luna dejó atónitos incluso a los dos bromistas empedernidos y permitió que el resto de la fiesta se acercara a la cumpleañera para felicitarla. El resto de la velada fue animada y todos los presentes la disfrutaron muchísimo. Los gemelos lograron recuperarse de la sorpresa provocada por Luna y llenaron la sala con globos animados, confeti que volaba sin parar y varios dulces con truco. Hermione se sintió de maravilla. Nunca se había reunido tanta gente para celebrar su cumpleaños. Miró hacia donde Harry obligaba a Fred y George a asegurarse de que los de primer año no fueran pillados en ninguna broma improvisada. Una sonrisa se dibujó en su rostro al contemplar el gran impacto que había tenido en su vida desde que lo conoció y cómo ese impacto había crecido desde que empezaron a salir. Decidió que, en general, no podía desear a nadie mejor. Recordó aquella mañana en la que Harry ya le había dado su regalo, una copia extremadamente rara del almanaque aritmático de Alnoad. No tenía ni idea de dónde la había encontrado y estaba deseando sonsacarle la información. Dándose un sobresalto mental, volvió su atención a sus estudiantes de aritmancia, que en ese momento le deseaban un feliz cumpleaños y le ofrecían sus regalos. Sin duda, este era su mejor cumpleaños. Tras la primera semana de clases, además de completar todo el trabajo para sus propias clases, sus estudios sobre cómo romper maldiciones y 3 prácticas de Quidditch, Harry estaba rendido a sus pies. Incluso había accedido a darle a Neville unas clases particulares individuales después de la clase de quinto los sábados. El otro chico se le acercó después de clase para pedírselo. Harry había accedido sabiendo que Neville correría peligro a manos de los Metoons de Riddle, que solo conocían una parte de la profecía, y porque recordaba lo que había hecho por la confianza de su amigo la última vez. Por suerte, Harry tenía libre la última hora de los lunes, ya que era cuando los Gryffindors de quinto tenían defensa con el sapo. Harry aprovechó para echarse una siesta rápida antes de ir a la segunda clase de defensa del año de los de primero. Al final, Harry al menos sintió que se estaba cansando por una buena causa. Tras despedir a los de primer año para ir a cenar, Harry dedicó un rato a limpiar el aula de defensa donde impartía sus clases particulares. Estaba terminando cuando se abrió la puerta y Hermione asomó la cabeza. «Hola, profesor Potter, ¿listo para cenar?», dijo con una sonrisa pícara. Harry dejó de agitar su varita y se giró hacia ella con una mueca. «¿Recuerdas por qué no llamamos a Luna, tía Luna? Pongamos al profesor Potter en la misma categoría»,
dijo. Hermione se rió y se acercó a Harry. Pero, profesora, esperaba clases particulares, dijo con una voz demasiado femenina. Harry la miró arqueando una ceja. Voy a tener que disciplinarla, señorita Granger. Hermione se quedó boquiabierta ante eso, pero se recompuso rápidamente. Oh, profesor, ¿sugiere que hagamos algo inapropiado? La inocencia que Hermione proyectó en esa última palabra se vio arruinada por el rugido de su estómago. Harry ya no pudo mantener la cara seria. Creo que todo su acto puede ser indebido, señora Granger, le dijo antes de darle un beso rápido en los labios. Bajemos a cenar antes de hacer algo apropiadamente inapropiado. Hermione asintió, con aspecto de estar completamente avergonzada por haber sido traicionada por su propio cuerpo de esa manera. La pareja bajó al gran comedor en un cómodo silencio. Sin embargo, al cruzar la puerta doble que daba acceso al comedor, ambos se quedaron paralizados. Sobre la mesa de Gryffindor colgaba una imagen que les costaba procesar. Era una gran pancarta con una imagen mágica de Harry sentado en un sillón rodeado de alumnos de primer año, claramente contándoles una historia o explicándoles algo. Hermione se movía entre los alumnos de primer año repartiendo tazas de chocolate caliente. Hedwig estaba sentada en el respaldo del sillón, dándole un aire de gravedad a las palabras de Harry, mientras que Crookshank se veía ocasionalmente reclinado en el regazo de Abby. Detrás del grupo podían ver la chimenea de la sala común de Gryffindor rugiendo. La imagen en sí no habría sido tan mala si alguien no hubiera decidido añadir un pie de foto. Mamá y papá te dan la bienvenida a la familia Gryffindor. ¿Qué? ¿Cómo? Intentó Hermione expresar su sorpresa. Harry ya estaba observando la mesa de Gryffindor y pronto se encontró con dos pelirrojos con aire de satisfacción. Lo primero que pienso son los gemelos. Respondió a la pregunta a medio formular de Hermione mientras la acercaba a la mesa. Probablemente lo mejor sea intentar ignorarlo. Hermione se sacudió y, aunque parecía dudar del éxito de esta estrategia, tampoco estaba dispuesta a dejar que una broma la sacara del gran comedor. Se unieron a Luna, que sonreía con indiferencia, y comieron tan rápido como pudieron sin descuidar sus modales. Toda la experiencia fue terriblemente incómoda para ambos. Se dieron cuenta de que no hubo muchas risas espontáneas y que los de primer año de Gryffindor estaban radiantes de orgullo al ver el estandarte. Hermione decidió que la falta de risas espontáneas probablemente se debía a que sus compañeros sabían que Harry era la única razón por la que tenían clases de defensa y que muchos estudiantes no querían arriesgarse a perderlas ofendiendo a su profesor. Aún así, vio a más de uno riéndose disimuladamente, y eso no era mejor. Una vez que acabaron la cena, ambos salieron del comedor y se dirigieron al séptimo piso, seguidos por Luna, que saltaba. No salieron de la habitación hasta justo antes del toque de queda para evitar tener que lidiar con sus compañeros y subieron directamente a dormir. 2 días después, el gran comedor volvió a ser un alboroto, esta vez a la hora del almuerzo. Habían colgado otra pancarta sobre la mesa de Gryffindor. Esta mostraba a la profesora McGonagall sentada en la sala común con expresión severa. Además, tenía una leyenda que hacía que todo pasara de extraño a incómodo. La abuela Minnie te está mirando. Cuando la profesora McGonagall entró en el comedor, se quedó paralizada al ver la nueva decoración. Su boca se movió en silencio mientras leía el texto antes de que sus ojos brillaran y recorrieran la mesa de Gryffindor. El señor Weasley, mi oficina, ahora, espetó antes de que sus labios se apretaran en una línea increíblemente fina. ¿Qué? Pero no lo hicimos. Ahora, mientras observaba a los gemelos salir del comedor frente a su jefa de casa, Hermione sintió una profunda sospecha y miró a un lado. Harry Potter estaba sentado allí con cara de pocos amigos, y de alguna manera ella lo supo. Harry, susurró ella. ¿De verdad era necesario? Harry fingió un momento que no sabía de qué hablaba antes de que una sonrisa maliciosa se extendiera por su rostro. Bueno, les debía una broma a ambos. Esto parecía una solución de 2 pájaros de un tiro, le dijo en voz baja. Hermione solo gimió y se tapó la cara con las manos. Al otro lado, podía oír las risitas de Luna, pues aparentemente había escuchado.
Durante el mes siguiente, Harry logró adaptarse a su nuevo y agotador horario. Parecía que la gente disfrutaba de sus clases y, como eran voluntarias, todos se esmeraban en prepararse para cada sesión. Harry también se adaptó bien a la carga de trabajo del quinto año. Como había perdido la costumbre de escribir ensayos sobre la casa, Harry agradecía haber tenido el cuarto año para reajustarse. Sus conocimientos adicionales y su tiempo en la sala de los menesteres significaban que todavía hacía las tareas en mucho menos tiempo que la última vez. El equipo de Quidditch también iba viento en popa. Derek demostraba ser un guardián competente y un jugador dedicado. Harry incluso pensaba que Derek estaba resultando ser mejor guardián que Weasley y se esforzaba por mantener sus sentimientos sobre el pelirrojo fuera de ese análisis. En cuanto a los Weasley, se habían mantenido a distancia. Al parecer, Ron y Lavender salían, pues estaban besuqueándose de nuevo en la sala común. Harry sintió unas ligeras náuseas al verlos y esperaba que Hermione y él no tuvieran ese aspecto en las ocasiones en que se dejaban llevar y empezaban a mover las manos sin la intervención de ninguna función cerebral superior. Ginny aún podía ser sorprendida fulminando con la mirada a Hermione y suspirando por Harry de vez en cuando, pero nunca se acercaba a la pareja. Lejos de tranquilizar a Harry, este comportamiento solo lo preocupaba más. Ron podría estar demasiado distraído como para preocuparse por sus antiguos amigos, pero Harry podía jurar que Ginny tramaba algo. De igual manera, la falta de burlas de Malfoy tras casi 2 meses de colegio estaba poniendo nervioso a Harry. La última vez que el pequeño hurón había dejado de molestar a Harry fue porque intentaba asesinar a Dumbledore e introducir mortífagos a escondidas en Hogwarts. La advertencia del ministro Bones sobre la posible desesperación de los mortífagos, con menos que perder, también resonaba en su cabeza. De hecho, había resultado en otro viaje al Salón de las Cosas Perdidas para asegurarse de que el armario evanescente se convirtiera en astillas y se extendiera por la mayor superficie posible en un tiempo limitado. Harry compartió algunas de sus sospechas con Hermione y Luna. A diferencia de su sexto año, Hermione estuvo dispuesta a escucharlo. Estuvo de acuerdo en que tanto Ginny como Malfoy mostraban un comportamiento inusual, pero que no podían hacer nada al respecto sin saber qué estaba causando el cambio. El trío acordó estar alerta y en guardia con Ginny y Malfoy. Harry se mantenía en contacto con Sirius regularmente. Había aprendido de sus errores en quinto año la última vez y, aunque no creía que un Sirius libre fuera tan imprudente al enfrentarse a un primo asesino, iba a seguir haciendo todo lo posible para asegurarse de que el desastre del Departamento de Misterios no se repitiera. Pensaba que era una buena señal que Sirius hubiera comprado una casa donde ambos pudieran vivir, sin la plaga de años de exposición a la magia oscura. Con todas las actividades extracurriculares en las que participaba, a Harry y Hermione se les hacía cada vez más difícil encontrar tiempo para estar juntos, y cualquier momento que se les robaba era profundamente apreciado por ambos adolescentes. Hasta entonces, solo había tenido un fin de semana en Hogsmeade, y este se mantenía como un rayo de normalidad y relajación en la mente de Harry. Había una gran ventaja en lo ocupado que estaba Harry estos días. Era la mañana del 31 de octubre cuando se dio cuenta de que el aniversario de la muerte de sus padres lo había sorprendido este año. La relación habitual de Harry con esa fecha en particular no tardó en imponerse. El desayuno en el gran comedor fue un evento tenso, ya que el profeta se leía y comentaba ampliamente. Escape masivo de Azkaban, el periódico, que había guardado un silencio tan firme sobre el regreso de Riddle, proclamaba a gritos el horror de algunos de sus principales lugartenientes que habían escapado de la prisión, antes ineludible. La historia presentaba la fuga como resultado de la incompetencia de la administración de Bones. Esto consolidó la opinión de Harry de que unos pocos mortífagos adinerados dictaban lo que se publicaba en el periódico. Mirando al otro lado del gran comedor, pudo ver que los hijos de los mortífagos tenían una expresión de suficiencia casi total. Ese día, las clases transcurrieron con tranquilidad, pues todos creían que la guerra que tanto temían podría estar a punto de comenzar.
Harry y Hermione estaban contentos de estar cubriendo encantamientos silenciadores con el profesor Flitwick. Ambos ya dominaban el hechizo y podían permitirse dedicarle menos atención. Después de transformaciones, la profesora McGonagall le pidió a Hermione que se quedara. Harry decidió esperar en el pasillo y se sorprendió al ver a una preocupada Hermione salir con su jefe de casa. Tengo que ver al director, pero la profesora McGonagall no sabe por qué se adelantó a la pregunta de su novio. Vio que eso lo preocupaba aún más. Ten cuidado, no lo mires a los ojos, dijo Harry antes de abrazarla. Si pasa algo, llama a Dobby o a Winky para que te saquen de ahí, susurró para que la profesora McGonagall no pudiera oírlo. Sintió que Hermione asentía en su hombro y la soltaba. Nos vemos en el almuerzo o en clase entonces. Hermione asintió de nuevo y se giró para seguir a su profesora, que se había quedado un poco más allá en el pasillo para darles un momento a los dos adolescentes. Después de que las dos mujeres doblaran la esquina y desaparecieran de la vista, Harry bajó al gran comedor sin poder quitarse de encima la sensación de que algo iba muy mal. Esa sensación no cambió cuando Hermione no se presentó a almorzar. Se convirtió en pánico total cuando no se presentó a la guardería. Harry intentó calmarse diciéndose que era posible que la conversación de Hermione con el director simplemente se hubiera alargado más de lo esperado. Sí, Isla va a empezar a lavarse el pelo. Cuando Hermione no se presentó a herbología, Harry estaba listo para regresar directamente al castillo y comenzar a destrozarlo en su búsqueda de su novia. Si la han pocionado otra vez, podría hacerlo de todos modos, pensó Harry para sí mismo antes de que un escalofrío recorriera su espalda al comprender las implicaciones de ese pensamiento. Tranquilo, Weasley está justo ahí, así que aún no la están obligando a abrazarla. Realmente no fue mucho consuelo, pero era todo lo que tenía hasta que pudiera ir a buscar a Hermione. En el momento en que la profesora Sprout despidió a la clase, Harry salió del invernadero y corrió hacia el castillo. Cuando llegó allí, los pasillos estaban llenos de estudiantes que salían de sus últimas clases. Mientras Harry pasaba corriendo junto a un grupo de Ravenclaws de cuarto año, algo se le ocurrió. Mora. La chica se giró bruscamente al oír a su profesor de defensa llamarla. Mora, ¿puedes informar a todos que hoy se cancelan las clases? Le ha pasado algo a Hermione y necesito encontrarla. Les compensaré el sábado por la mañana, de acuerdo. Harry no esperó la confirmación de la chica, sino que se puso en marcha en cuanto salió la palabra. Al llegar a un pasadizo secreto poco utilizado, Harry se agachó y sacó el mapa del merodeador de su mochila. Lo activó y empezó a escanearlo frenéticamente. Tardó varios minutos en encontrar a Hermione, y cuando lo hizo, su ubicación le confundió. ¿Qué demonios hacía ella sola en lo alto de la torre de astronomía? Harry decidió que lo averiguaría después de asegurarse de que Hermione estaba bien. A Harry le tomó solo unos segundos planear la ruta más rápida para llegar a donde se encontraba su novia. Había dejado de correr ahora que sabía que Hermione estaba al menos en el castillo, pero no podía evitar que su velocidad variara entre un trote rápido y una caminata rápida. Abriendo la puerta de la cima de la torre de astronomía, Harry asomó la cabeza con cuidado. Esa precaución se fue al viento cuando vio a Hermione. Estaba sentada de espaldas a los parapetos, con las rodillas pegadas al pecho y los brazos abrazándolas desesperadamente. Tenía la cabeza gacha y Harry no podía verle la cara, ya que estaba oculta tras una cortina de pelo. Sin embargo, no necesitaba verla para saber que algo andaba muy mal y corrió al lado de Hermione. Cuando llegó allí, la abrazó y su preocupación se convirtió en pánico total al ver que ella no respondía en lo más mínimo. Hermione, ¿qué ha pasado?, preguntó Harry, con la desesperación incipiente en la voz. Hermione no respondió. Harry le sujetó la cabeza con suavidad y la levantó para mirarla a los ojos. Estaban rojos, hinchados y completamente vacíos. Hermione, vamos, cariño, háblame, por favor. Me estás asustando. Hermione parpadeó como si apenas se diera cuenta de que había alguien más allí. Era la primera señal de vida que Harry veía en ella y le infundió toda la esperanza posible. Eso es, vuelve conmigo. Por favor,
Dime qué te pasa. Vio un destello de dolor en sus ojos y lo sintió como una puñalada en su propio corazón. Se fue, graznó Hermione con una voz que no se parecía en nada a la de la chica que él conocía. ¿Qué te pasa, preguntó con toda la dulzura posible. Esos ojos muertos lo miraron con lágrimas ya desbordándose. Mis padres. Harry abrió los ojos de par en par. No podía haber oído bien. Para mantener ocupado al ministerio, los mortífagos atacaron a los muggles y causaron tanto daño que los hedores y desmembradores tuvieron que ocuparse de limpiar lo que dejaban. Encontraron y mataron a mis padres. La boca de Hermione siguió moviéndose después de terminar de hablar, pero no emitió ningún sonido. De repente, se estremeció y se desplomó contra Harry. Enormes sollozos la sacudieron al sentir de nuevo la pérdida de sus padres ahora que había salido de su estado casi catatónico. Sus manos se aferraron a su túnica, clavándose dolorosamente en la carne. Harry la abrazó lo mejor que pudo mientras su mente luchaba por asimilar lo que le decían. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo sabrían siquiera los mortífagos a dónde ir? Incluso si encontraban a los Granger, había protecciones y Dobby y Winky tenían órdenes de evacuarlos en caso de ataque. Harry sintió como si le hubieran lanzado un cubo de agua helada. Rápidamente se convirtió en rabia. Dobby, Winky, gruñó Harry. Los dos elfos entraron de repente, con aprensión ante el tono de su amo. Había sido tan frío y feroz que incluso Hermione dejó de llorar por un instante. ¿Cómo es que los Granger están muertos a pesar de tus órdenes de sacarlos a la primera señal de ataque? Siseó Harry, entrecerrando los ojos. No se llevaba bien con el dolor, pero la ira la comprendía, la ira era segura. Los dos elfos se encogieron ante la fría furia de su amo. Fue Dobby quien se armó de valor para hablar primero. Lo sentimos, amo Harry, pero no lo entendemos. Los Granger siguen vivos. Están en la tienda de campaña del amo Harry. Dobby y Winky los llevaron allí como ordenó el amo. La respuesta del elfo desconcertó a Harry. No era el único. Mis padres siguen vivos. La voz de Hermione era vacilante y su cabeza se separó del hombro de Harry unos centímetros mientras intentaba ver mejor a Dobby. Dobby asintió vacilante. Sí, señorita, están bien escondidos, chilló. La mirada de Hermione pasó de Harry, Dobby y Winky antes de volverse hacia arriba. Harry logró atraparla justo cuando se desplomaba. Se sentía fatal. Había sacado conclusiones precipitadas como un idiota y, al hacerlo, había atacado a sus elfos de una forma que no merecían. Dobby, Winky, lo siento. Debería haberles preguntado qué había pasado en lugar de gritarles. Los compensaré como quieran, dijo, intentando expresar su sincero arrepentimiento por cómo los había tratado. Dobby y Winky intercambiaron una mirada. Eso no es necesario, maestro, dijo Winky en voz baja. Harry ya estaba negando con la cabeza. Sí, lo es. Al ver lo incómodos que parecían los elfos, Harry decidió cambiar de tema. Pueden pensarlo si lo necesitan, pero les compensaré. Mientras tanto, ¿seguirían dispuestos a ayudarme con algo? Les preguntó Harry. Los dos diminutos seres se animaron al pensar que podrían volver a ser útiles. Claro, amo Harry, ¿qué necesita? Preguntó Winky, feliz de volver a un lugar conocido. Winky, ¿puedes ir a mi dormitorio a buscar el espejo comunicador? Voy a llevar a Hermione adentro, así que ¿podrías llevártelo a la habitación? Winky hizo una reverencia y se marchó. Dobby, por favor, busca a Sirius. Dile que necesitamos su espejo comunicador y llevárselo a los Granger. Explíquenlas cómo responder al espejo y que los llamaremos pronto. Si Sirius pregunta, dile que te lo explicaré todo más tarde. Dobby asintió y también se marchó. Harry suspiró y miró a la chica inconsciente que sostenía. Hizo falta algo de magia para que funcionara, pero pronto Harry estaba de pie con Hermione cuidadosamente sostenida en sus brazos. Se dirigió rápidamente a las escaleras, agradecido de que el viaje a través del 7º piso hasta la habitación fuera corto. La puerta apareció en la pared frente a los trolls bailarines antes de que Harry llegara. Agradeció en silencio a Hogwarts por su ayuda cuando las puertas se abrieron con su llegada. La habitación tenía un aspecto diferente al habitual cuando Harry la llamaba. En concreto,
tenía una cama en lugar de un área de entrenamiento. Harry se acercó a la cama y colocó a Hermione con cuidado. Al incorporarse, oyó un chasquido detrás de él y se giró para ver que Winky había entrado con el espejo que le había pedido. Gracias, Winky, dijo Harry. El elfo simplemente hizo una reverencia y volvió a salir. Harry se quedó solo esperando a que Hermione despertara. Sabía que podía usar un encantamiento enervante, pero no lo hizo. Pensó que la mente y el cuerpo de Hermione se habían bloqueado para procesar la posibilidad de que sus padres siguieran vivos y que acortarlo no sería bueno para ella. Así que esperó pacientemente. Después de solo unos minutos, Dobby apareció para informar que los Granger habían recibido el espejo y esperaban la llamada. A falta de algo mejor que hacer, Harry sacó su tarea y empezó con ella. No había avanzado mucho cuando oyó un suave gemido proveniente de la cama. Se levantó rápidamente y se acercó corriendo. Hermione, en efecto, se estaba despertando y, a juzgar por su expresión, estaba muy confundida sobre dónde estaba. Harry, preguntó mirándolo como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Estoy aquí, respondió mientras se sentaba en la cama y le ponía una mano en la rodilla. La mano de Hermione se abalanzó sobre él y lo agarró. Creo que acabo de tener una pesadilla terrible. ¿Me quedé dormida haciendo la tarea o algo así?, le preguntó. Su tono le indicó a Harry que no creía que fuera muy probable. No, le respondió, intentando ser lo más amable posible. Te encontré en la torre de astronomía después de que no vinieras a clase. Pudo ver que Hermione empezaba a palidecer al recordar por qué estaba allí. ¿Mis padres?, preguntó ella, aterrorizada por la respuesta. Dobby y Winky lograron sacarlos a tiempo. Estaba esperando a que despertaras para poder llamarlos. Hermione lo miró como si estuviera loco. Dobby les trajo el espejo de Kenutou, así que deberías poder comprobar por ti mismo que están bien. La expresión de Hermione se aclaró enormemente al oír eso. Se movió en la cama para que Harry pudiera sentarse a su lado. Harry levantó el espejo a la altura de sus ojos y dijo, Sirius Black. El espejo se nubló por un instante antes de revelar los rostros preocupados de un par de dentistas de Crowley. Harry sintió como Hermione se recostaba contra él, aliviada, ante esta prueba tangible de que sus padres estaban ilesos. Mamá, papá, ¿estás vivo?, exclamó Hermione con voz entrecortada y le arrebató el espejo de la mano a Harry, con cara de querer atravesarlo para estar con sus padres. Harry la abrazó rápidamente y salió de la cama. Lanzó un encantamiento silenciador para que la familia tuviera algo de privacidad mientras se reunían. Claro que sí, cariño. Su madre respondió a la exclamación de Hermione. Esos bichitos raros nos sacaron, junto con todas nuestras fotos y reliquias, tal como habíamos hablado. ¿Por qué ibas a pensar que no? Me llamaron a la oficina del director a la hora del almuerzo y me dijo que anoche los mortífagos habían desbordado las protecciones que había colocado alrededor de la casa. Dijo que él y la orden habían llegado demasiado tarde para salvar a nadie, que nuestra casa había sido incendiada y que estabas muerta. Hermione se detuvo un momento para observar los rostros familiares que no estaba dispuesta a dar por sentados otra vez. Ellen se tapó la boca con una mano al darse cuenta de lo que su hija debía haber pasado en las últimas horas. Richard la rodeaba con el brazo y consolaba al único miembro de su familia al que podía tocar. También retomó la narración. Varios de esos tipos aparecieron de repente en la calle y empezaron a lanzar hechizos contra la casa. Esos dos elfos pequeños aparecieron en un instante, diciéndonos que teníamos que irnos enseguida. Nos llevaron al escondite de Harry de alguna manera. ¿Sabíais que vive en una tienda de campaña del tamaño de una casa, al menos por dentro? Sea como fuere, viajáramos como viajáramos, nos sentíamos como si nos hubieran metido en una manguera de jardín. Se estremeció al recordar la sensación. El pequeño y su esposa ya habían guardado la mayor parte de la biblioteca en un lugar seguro, aunque no sé dónde. Les dijimos qué cosas tenían valor sentimental y se aseguraron de guardarlas primero. Supimos que la casa estaba destruida de alguna manera cuando dejaron de aparecer con nuestras cosas. La prodigiosa mente de Hermione trabajaba a destajo para asimilar toda esta información.
¿Pero cómo supieron los elfos que estabas en peligro?, preguntó Hermione. Le parecía improbable que Dobby y Winky estuvieran sentados en casa de sus padres esperando a que la atacaran. Dijeron que hicieron algo al instalar esas protecciones, respondió Ellen. No sé exactamente cómo funcionan, pero sí sé que le debo un enorme agradecimiento a tu novio. Estaba gritando cuando se desplomó, pero puede que tuviera una razón para llegar tan lejos después de todo. Espera, Harry se desplomó. ¿Qué pasó? Hermione estaba cada vez más confundida. Su madre la miró de forma extraña antes de contarle cómo Harry había aparecido en Crowley buscando a Hermione y cómo les había dado magia a los elfos para que pudieran tejer un poderoso conjunto de protecciones. Al final de la historia, Hermione apartó la vista de sus padres y miró a Harry, quien parecía absorto en un ensayo que estaba escribiendo. Oyó a su madre decir algo y se sonrojó cuando tuvo que pedirle que lo repitiera. Dije, ¿por qué crees que Harry no te contó lo que hizo?, preguntó Ellen con paciencia. Hermione solo resopló. Para empezar, es demasiado fanfarrón, y él tenía otras cosas en la cabeza en ese momento. ¿Recuerdas lo que escribí sobre que ese chico me había drogado? Hermione esperó a que sus padres lo comprendieran. Una de las pociones me hizo odiar a Harry y fui una auténtica zorra con él. Nunca le habría dado la oportunidad de hablar de ello. Supongo que después se le olvidó. Hubo un silencio momentáneo entre los Granger, mientras cada uno reflexionaba sobre lo sucedido. Sigo sin entender por qué Harry sintió la necesidad de ir tan lejos, dijo Hermione al cabo de un rato. ¿Fue antes de que el director colocara sus pupilos? Su padre se encogió de hombros. Ni idea, cariño. Nunca vimos a tu director colocar ningún hechizo en la casa, así que no tenemos ni idea de cuándo pudo haberlo hecho. Hermione sintió una sensación gélida en el fondo de sus entrañas. No lo hizo. Una de las primeras cosas que uno aprende sobre las protecciones es que se necesita el permiso del dueño de la casa si van a retenerlas por un tiempo. Si nunca vio al director, entonces no pudo haber colocado ninguna protección. La voz de Hermione tembló al final de su declaración. Bueno, qué bueno que tu novio apareció cuando lo hizo, ¿no? Ellen intentó darle un tono positivo a la conversación. Hermione respondió con una leve sonrisa. Te dije que lleva tiempo apreciar lo especial que es, ¿no?, replicó con suavidad. Ellen simplemente inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. La conversación posterior cayó de lleno en la categoría de charla trivial. Hermione, en especial, intentaba alargar la conversación para poder pasar más tiempo con sus padres. Al final, fueron los ruidos de su estómago los que hicieron que su madre le exigiera que fuera a comer algo. Hermione accedió a regañadientes y se despidió largamente. Al terminar la llamada al espejo, se recostó en el cabecero y cerró los ojos un momento. Había sido un día largo y emotivo y necesitaba recuperarse. Al abrir los ojos, se posaron en Harry, todavía absorto en su trabajo. Sintió una sonrisa cariñosa en los labios al levantarse y acercarse a él. Harry se sorprendió al sentir una suave caricia en la base del cuello. Al levantar la vista, vio a Hermione sonriendo y se sintió mejor que en horas. En cuanto se enderezó, ella se deslizó hasta su regazo y bajó los labios hacia los suyos. No tardó más de unos segundos en que su lengua exigiera entrar en su boca y sus manos recorrieran su cuerpo de arriba a abajo, a través de su cabello y bajo su camisa. Cuando volvieron a salir a tomar aire, Harry tardó un momento en recomponerse. Una vez más, un rugido en el estómago de Hermione devolvió la atención de la pareja a asuntos más mundanos. Winky, llamó Harry mientras Hermione intentaba controlar su rubor. ¿Podrías traernos algo de comer? Como siempre, Winky hizo una reverencia y salió. Tardó solo unos instantes en volver con 2 platos de pastel de carne y desaparecer. Harry se sorprendió cuando Hermione atrajo uno de los platos hacia sí sin hacer ademán de bajarse de su regazo. Usó su varita para amontonar los deberes antes de agarrar el otro plato. Si Hermione quería comer en su regazo después del día que había tenido, Harry la dejaría. Una vez que terminaron de comer, Hermione seguía sin dar señales de moverse del regazo de Harry. Se mordía el labio inferior de una forma que Harry supo que estaba debatiendo algo consigo misma. Harry,
preguntó con voz tímida. Sí, ¿podemos quedarnos aquí esta noche? Preguntó mirándolo con aprensión. No, no creo que quiera estar sola esta noche. Harry simplemente la abrazó. Claro que podemos, dijo antes de levantarla y acercarse a la cama. Allí se acomodaron juntos y se quitaron las túnicas. Eran momentos como este en los que se sentían agradecidos de haber sido criados por muggles y de haber elegido seguir usando su ropa no mágica debajo del uniforme escolar. Se acurrucaron juntos en la cama y Harry sintió a Hermione apretándose contra él. Todos los pensamientos de sueño se desvanecieron cuando sintió que ella empezaba a besarlo en el cuello. No pudo contener una profunda inspiración cuando ella le tocó el pulso. Le preguntó, sin saber si esto era realmente lo que necesitaba. La boca de Hermione se apartó de su cuello al incorporarse para sentarse a horcajadas sobre él. En la oscuridad, aún podía ver el brillo de sus ojos maranes. Harry, hoy salvaste a mi familia. Estuviste ahí para mí cuando pensé que los había perdido. Tú. Por primera vez en su vida, Hermione no encontró las palabras para expresar lo que quería decir y simplemente se inclinó para capturar de nuevo los labios de Harry. Por favor, Harry. Harry la miró a los ojos para asegurarse de que le pedía exactamente. Cuando lo encontró, deslizó una mano detrás de su cabeza y la otra por su costado, y comenzó a corresponder a la pasión de su novia con todo el amor que pudo. Cuando se quedaron dormidos, estaban mucho más familiarizados con el cuerpo del otro y estaban satisfechos de que todavía había más por descubrir. Para que quede totalmente claro, Harry y Hermione no solo tuvieron sexo, se masturbaron mutuamente y eso es todo. Siguen con la ropa puesta. Parece que Riddle inició la guerra ahora que el ministerio ha reconocido su regreso. Ya veremos qué sucede. Capítulo 22. Cuando Harry y Hermione despertaron, tardaron un momento en recordar dónde estaban. Al hacerlo, no pudieron evitar sonreírse. En lugar de levantarse, se tumbaron y pasaron un rato abrazados. Hermione, en particular, sintió como si un globo de luz se inflara en su pecho. Después del día de ayer, ¿cómo no iba a hacerlo? Hermione, preguntó Harry en voz baja. Creo que vamos a tener que actuar un poco. Hermione soltó una risita. ¿Quieres decir que no deberíamos decirle a la profesora McGonagall que pasamos la noche durmiendo juntos? Preguntó, imaginando la sorpresa de su jefa de casa ante esa declaración. Harry resopló. Bueno, eso también. Pero lo que quería decir es que quizá no deberíamos decir que tus padres sobrevivieron ayer. Hermione se quedó atónita y se incorporó para mirar a Harry. Parecía muy serio. No creo que fuera casualidad que los mortífagos aparecieran en casa de tus padres, y creo que no deberíamos anunciar que fracasaron. ¿Pero quién les habría dicho dónde encontrar a mis padres? Seguramente cualquiera que quisiera encontrarlos no tendría acceso a la información necesaria. Esa sensación de felicidad se desvanecía rápidamente. Harry también se incorporó y abrazó a Hermione. Eso es lo que me preocupa. Slap tiene acceso a los registros de Hogwarts, donde aparecería tu dirección. Imagino que también hay un registro en el ministerio. Alguien podría haber entrado para leerlo o podría haber informes. Sea como sea, Riddle se toma a la gente que sobrevive a su locura como un insulto personal, y me gustaría mantener a tus padres lo más a salvo posible. Harry parecía resignado a que este plan fuera doloroso para Hermione. También parecía creerlo plenamente necesario. Hermione temblaba de miedo al comprender la realidad de la situación de sus padres. Tendremos que preguntarle si alguna vez dieron su dirección de trabajo a una persona mágica. Si lo hicieron, probablemente deberían cerrar su consulta, al menos temporalmente. Si no, bueno, dudo que los mortífagos busquen información en el mundo no mágico, incluso si pudieran averiguar que es un dentista. Hermione notó que intentaba suavizar el golpe. ¿Ya le devolvió Dobby el espejo a Sirius?, preguntó con desaliento. Harry asintió y se levantó de la cama para buscar un pergamino y una pluma. Al regresar, se sentó detrás de Hermione y la abrazó. Empecemos por preguntarles cuánto sabe el mundo mágico en general, dijo al ver a Hermione mirando fijamente el pergamino en blanco. Siempre puedes averiguar que están vivos más adelante si crees que es seguro.
Hermione suspiró y empezó a escribir una carta a sus padres. Para cuando terminó, al menos había recuperado la calma. Dobló la carta y la selló con un hechizo. Harry llamó a Dobby y le dio la carta con instrucciones de que se la llevara a los Granger. También le dijo a su elfo que si los Granger querían volver al trabajo, debían asegurarse de que nadie en el mundo mágico supiera dónde estaba. Con la carta enviada y la luz del sol entrando a Raudelis por las ventanas, los dos adolescentes decidieron que era mejor levantarse de la cama. Tras alisarse la ropa y ponerse las túnicas, cruzaron el 7º piso hacia el otro lado del castillo y la torre de Gryffindor. Al entrar por el agujero del retrato, se llevaron una desagradable sorpresa. La profesora McGonagall estaba sentada en uno de los sillones con el aspecto más decepcionado que ninguno de los dos la había visto jamás. Señor Potter, señora Granger, tenemos que hablar. ¿Necesitan cambiarse?, preguntó con un tono distante y profesional. Harry y Hermione intercambiaron una mirada. Si esta conversación se va a alargar, creo que podemos, profesora, dijo Harry con toda la calma posible. La profesora McGonagall asintió y se puso de pie. Entonces, estén en mi oficina en no más de media hora, dijo antes de salir de la sala común. Hermione parecía horrorizada por el trato que les había dado su profesora favorita. Harry se lo tomaba con más estoicismo, pero él también se preguntaba qué era tan urgente que había llevado a la profesora McGonagall a estar sentada allí esta mañana. Se sobresaltó, lo sabrían cuando se reunieran con su jefa de casa y, hasta entonces, llegar a tiempo a esa reunión era la prioridad. Le dio un pequeño empujón a Hermione y ella levantó la cabeza de golpe para mirarlo antes de asentir. Subieron a sus respectivos dormitorios para darse una ducha rápida y cambiarse de ropa. La pareja se reunió en la sala común apenas 15 minutos después y juntos se dirigieron al despacho de la profesora McGonagall. Al llegar, Hermione llamó a la puerta y los llamaron rápidamente. Dentro, descubrieron que la expresión severa de la profesora McGonagall no se había suavizado ni un ápice. Siguiendo sus indicaciones, los dos estudiantes se sentaron en las sillas frente a su escritorio. Los observó un momento antes de comenzar. Creo que ambos son lo suficientemente inteligentes como para saber por qué están aquí. Lo que quiero saber antes de castigarlos es si debo llamar a Madame Pomfrey o si tomaron las precauciones necesarias. Harry miró a un lado y vio que Hermione parecía tan atónita como él. Profesora, Harry y yo, aún no. Hemos llegado tan lejos, logró decir Hermione, con la vergüenza claramente reflejada en su rostro. Harry asintió, su rostro también se sentía más cálido de lo habitual. La profesora McGonagall simplemente arqueó una ceja con incredulidad. Cuando recibí esta mañana el informe de que no habían dormido en sus propias camas anoche, no lo creí. Luego lo revisé y comprobé que era cierto. Ahora les agradecería que fueran sinceros conmigo, dijo con decepción. No negamos que pasamos la noche en otro lugar, profesor, dijo Harry con una voz más dura de lo que pretendía. Solo le decimos que no hemos hecho nada que justifique tomar precauciones ni visitar a un Sánide. ¿Y qué hacían, por favor, para que sus camas no fueran aptas para dormir?, preguntó la profesora McGonagall con aspereza. Esta vez, la voz de Harry fue tan dura como pretendía. Ayer estuvo en el despacho del director a la hora del almuerzo, profesor. Ya sabe lo que pasó. Nos quedamos dormidos mientras intentaba consolar a mi novia después. Hermione pareció abatida ante la referencia a ayer y a los sucesos que precedieron a que Harry la encontrara. La profesora McGonagall parecía incómoda con el rumbo que estaba tomando la conversación. ¿Estaría dispuesto a demostrarlo, señor Potter?, preguntó, enfatizando deliberadamente que sería él quien haría la prueba. No estoy seguro de que aceptaría como prueba, señora, pero estoy dispuesto, le dijo Harry sin suavizar el tono. McGonagall parecía un poco más cómoda con esta confrontación si se centraba en él. Te lanzaré un hechizo que me permitirá saber si has estado sexualmente activo. El poco consuelo que había sentido la abandonó al final de la frase. Harry solo asintió brevemente. La profesora McGonagall sacó su varita y la agitó hacia Harry mientras recitaba Coitus Rebellio. En cuanto el hechizo impactó a Harry,
este comenzó a brillar con una suave luz blanca. Sin estar familiarizado con este hechizo, pero sabiendo cuáles serían los resultados, Harry simplemente arqueó una ceja sardónica hacia su jefe de casa, quien ahora parecía tremendamente avergonzado. Parece que me equivoqué en mis suposiciones. Les pido disculpas a ambos, logró decir, apenas mirando a sus alumnos a los ojos. Aún tengo que castigarlos por romper el toque de queda, pero me siento más aliviada de lo que puedo expresar al no tener que hacer lo mismo por otros asuntos. El rostro de Harry parecía tallado en granito mientras veía a su maestra forcejear. Pensó que si lo hubieran arrastrado allí con cualquier otra persona, podría haberlo tomado a risa, pero McGonagall no le había creído a Hermione, la había avergonzado. Pensó que la incomodidad actual de la profesora era lo mínimo que se merecía por eso. 10 puntos menos para Gryffindor y castigo esta noche después de cenar con el señor Filch. McGonagall concluyó con un tono que indicaba claramente que la reunión había terminado y que esperaba que sus alumnos se marcharan para que ella pudiera recomponerse. Harry asintió brevemente y se puso de pie. Le ofreció la mano a Hermione y la ayudó a levantarse antes de salir de la oficina sin decir nada más. Los dos guardaron silencio durante varios pasillos hasta que Hermione habló. Espero que no tengamos que volver a pasar por eso nunca más. Parecía haber recuperado la compostura. No puedo evitar preguntarme quién denunció nuestra desaparición, añadió pensativa. Harry se encogió de hombros. Al entrar en el gran comedor, presentía que lo sabía. Weasley y Brown esbozaron sonrisas de suficiencia al verlos, y Harry no creía haberles dado a ninguno de los dos motivos para que se pusieran así últimamente. Un codazo bastó para que Hermione se fijara en lo que había visto. Harry vio que entrecerraba los ojos. Se sentaron en un espacio lo suficientemente alejado de los prefectos como para poder hablar en privado. Bueno, al menos por fin han cumplido con parte de su trabajo como prefectos, por muy molesto que sea para nosotros. Sinceramente, deberíamos fomentar ese tipo de responsabilidad en ellos dos, dijo Hermione con un suspiro. Eso significa que no vamos a encontrar la manera de ponerlos en una situación muy embarazosa si surge la oportunidad, le preguntó Harry a su novia. Hermione lo consideró un momento. No dije exactamente eso, respondió después de un rato. Mientras Harry y Hermione se dirigían a clase después del desayuno, oyeron un chasquido. Un momento después, Dobby los saludaba desde detrás de una estatua. Los dos adolescentes se acercaron tras comprobar que nadie se percatara de su comportamiento. Dobby les había traído una carta de los Granger. En ella, decían que estaban dispuestos a hacérselos invisibles ante el mundo mágico. Coincidieron en que si Harry era más o menos el experto reconocido en estos temas, sería una tontería ignorar su consejo. No afectaría realmente sus vidas, ya que apenas tenían contacto con el mundo que habitaba su hija. Nunca habían hablado de dónde estaba su consulta. La única vez que se mencionó su profesión fue cuando hablaron con el señor Weasley antes de segundo año, y él estaba tan distraído con conceptos como enchufes y patitos de goma que los detalles de lo que hacían nunca salieron a la luz. La carta continuaba contándole a Hermione que ya habían contactado con la policía y su compañía de seguros. Se construiría una nueva casa en el lugar de la antigua y la policía ya estaba buscando a una banda de terroristas locales. Después de eso, la carta se convirtió en una conversación informal sobre la respuesta de la comunidad. A Hermione le tranquilizó saber que sus padres estaban recuperando el rumbo y que no estaban molestos con ella por sugerir que fingieran sus muertes ante la comunidad mágica. Sin embargo, seguía sin entusiasmar su participación en este engaño y actuar como si hubiera perdido a sus padres. Noviembre trajo consigo un clima frío y húmedo, y el tradicional inicio de la temporada de Quidditch en Hogwarts, Slytherin contra Gryffindor. Angelina había estado entrenando al equipo con la misma intensidad que Good, y Harry creía que tenían más posibilidades que la última vez. También esperaba que, sin la disputa entre Weasley y Malfoy, que podría describirse como aún más feroz que la que existía entre Harry y Malfoy, esta vez no hubiera una canción ridícula con la que competir.
Los preparativos del partido parecían tan feroces como la última vez. Hasta el séptimo año, los jugadores terminaron moviéndose por el castillo en equipo, cuidando también de Katie. Harry tenía a Hermione y Luna con él en todo momento y ayudaba a Derek a llegar a sus clases sin ser molestado. Incluso la mayoría de los Slytherin coincidían en que cabrear a los gemelos Weasley era una mala idea y que cabrear a Harry Potter podría ser un suicidio. La organización del equipo podría minimizar las escaramuzas entre ellos, pero el resto de los estudiantes de ambas casas estaban a un paso de una guerra declarada. Harry casi se sintió aliviado cuando llegó el fin de semana del partido. Le costó contener la risa cuando la profesora McGonagall se negó a asignarle tareas a sus alumnos de quinto año para el fin de semana. Todos los demás estaban confundidos hasta que ella miró directamente a Harry. Espero que aproveches el tiempo extra, Potter. Demostrarás a Slytherin que eres perfectamente capaz de volar más rápido que Viktor Krum. Sus ojos ardían de pasión al decir esto y el resto de la clase rugió de aprobación. Al parecer, incluso Weasley preferiría ver a Slytherin en el suelo antes que a Potter. El día del partido, el tiempo parecía favorable. El cielo podía estar gris y amenazante, pero la lluvia se negaba a caer. El equipo de Gryffindor se reunió en la sala común y bajó a desayunar acompañado de un pequeño grupo de amigos y simpatizantes. Como resultado, media casa entró junta en el gran comedor. Durante el desayuno, Harry se concentró en conseguir que Derek comiera algo. El miembro más joven del equipo estaba nervioso y tenía la misma dificultad para comer que Harry recordaba de su primer partido. Finalmente, Derek consiguió comer unas tostadas y una taza de té antes de que Angelina llamara al equipo al vestuario. Se levantaron entre fuertes aplausos y vítores, que aumentaron de volumen cuando Hermione le dio a Harry un beso de buena suerte que quizá no hubiera sido del todo apropiado delante de los estudiantes más jóvenes. Luna había vuelto a confeccionar su sombrero de cabeza de león y rugió con fuerza entre los vítores. Mientras el equipo se dirigía al campo de Quidditch, Harry se sentía más relajado que nunca antes de un partido. Después de que el equipo se pusiera sus túnicas escarlates de Quidditch, Angelina le dio una charla motivadora. Escuchen, todos sabemos que hoy somos el mejor equipo. También sabemos que los Slytherin van a usar todas las artimañas posibles. Fred, George, tengan cuidado hoy. Derrick y Boone lograron graduarse de alguna manera y los reemplazaron dos tipos de los que no sé nada, Crabbe y Goyle. Parecía un poco ansiosa por no tener información sobre los nuevos bateadores. Son los gorilas mascotas de Malfoy, Angie. Esperaba que fueran brutales y feroces, más que hábiles, le dijo Harry a su capitana. Ella asintió aliviada. La verdad es que no esperaba otra cosa de las serpientes, pero es bueno saberlo con seguridad, dijo. Harry, creo que sabes mejor que yo cómo atar a ese pequeño albino. Derek, mantén la calma y la concentración. Su línea de cazadores es indistinguible de la de los golpeadores, todo se basa en la fuerza bruta y la intimidación. Alicia, Katie, quiero ver llorar a Bletchley hoy. Vamos. El equipo lanzó una ovación sonora y siguió a Angelina por el túnel hasta el campo. Al llegar, se alinearon y Harry se encontró junto a Derek, quien todavía lo miraba con los ojos un poco abiertos. No te preocupes, Derek. Una vez ahí, solo es jugar al Quidditch y sigue siendo divertido, le dijo al chico más joven con una sonrisa. Derek asintió bruscamente, pero su mirada no se apartó de la boca del túnel. Cuando oyeron la voz de Lee terminar de presentar al equipo de Slytherin, Angelina montó en su SUV y salió disparada del túnel al campo, seguida por el resto del equipo. Y aquí vienen sus oponentes de hoy, los Leones de Gryffindor, liderados por el capitán Chaser y la guapísima Angelina Johnson. Jordan. Harry no pudo evitar sonreír al oír a McGonagall reprender a Lee mientras comentaba con su estilo habitual. Lo siento, profesor. Johnson está acompañado al frente por Alicia Spinnet y Katie Bell. Hoy es el primer titular para el guardián Derek Nordstrom. Si ha estado practicando contra esta línea de cazadores, no me cabe duda de que nos dará un gran espectáculo. Blandiendo los bates estarán las Bloodhairs humanas de Gryffindor, Fred y George Weasley. Por fin,
el hombre que terminará el partido de hoy a favor de Gryffindor, el caballero de la luz, el orgullo de los leones, el jugador de Quidditch más joven en un siglo, Harry, James Potter. Harry hizo una mueca al ser presentado y no le apaciguó que la mitad del público cantara su apellido. Había olvidado esa broma que los gemelos habían hecho el año anterior y habría esperado que ellos y Lee también la hubieran hecho. Mirando alrededor del estadio, pudo distinguir una docena de banderas que también le eran familiares del año pasado. Dragones negros empalados en espadas rojas ondeaban en la sección de Gryffindor de las gradas. Harry empezaba a pensar que sería mejor dejar de creer que la gente olvidara su segundo cuarto año. Por suerte, Hutch ya estaba llamando a los capitanes al centro del campo. Tras el ineficaz ritual previo al partido de pedirles a los capitanes un partido limpio después de estrecharles la mano, el partido empezó. Harry se concentró en buscar con atención. Los partidos contra Slytherin eran mejores que fueran cortos, lo que significaba encontrar la Snitch pronto. Tras unos minutos de búsqueda, se vio obligado a concluir que el pequeño cabrón había decidido esconderse en algún lugar y aún no estaba listo para la persecución. Volvió a prestar atención a los comentarios de Lee, esperando una actualización del marcador. Y Warrington anota para poner el 31 a favor de Slytherin. La Quaffle está en manos de Spinnet, va como un cohete por el campo, pasa a Bell. ¡Ay, eso tiene que doler! Bell recibe un golpe en la mano con una Bludger. Pussy toma posesión. Harry había oído suficiente para saber que su equipo estaba recibiendo una paliza. Apartándose de su búsqueda, Harry se lanzó hacia los cazadores de Slytherin. Mientras se acercaba a un despistado Pussy, Harry oyó un gruñido y el familiar sonido de un bate golpeando una Bludger detrás de él. Hizo un tonel para evitar ser golpeado y vio con satisfacción que la Bludger golpeó a Pussy entre los omóplatos, golpeándole la cara contra la escoba y obligándolo a soltar la Quaffle. Angelina la recogió y se la pasó a Alicia, quien la metió en el aro izquierdo de Bletchley mientras Montague y Malfoy gritaban a Goyle, quien aparentemente había sido quien había golpeado la Bludger. Gol de Gryffindor. 30 y 20 después de una jugada disruptiva excepcional del buscador de Gryffindor. Sigue así, Harry. Jordan. Harry negó con la cabeza y se levantó de golpe para seguir buscando la Snitch. Malfoy lo siguió y empezó a marcarlo mucho más cerca para evitar que Harry volviera a destrozar las jugadas del cazador. A Harry le pareció bien. Esperó a que ambos equipos anotaran de nuevo y estuviera frente a Malfoy para reaccionar y lanzarse por debajo de su rival hacia las gradas opuestas. Harry oyó maldecir a Malfoy mientras giraba su escoba y salía corriendo tras el buscador de Gryffindor. Harry inició una suave espiral para desplegar su túnica, de modo que Malfoy no pudiera ver más allá de él y tuviera que asumir que Harry seguía la Snitch. Harry esperó hasta el último segundo para alejarse de las gradas. Malfoy, que estaba concentrado en alcanzar a Harry, no tuvo tiempo de reaccionar y se estrelló contra las gradas, con fuerza. Potter destroza a Malfoy. Si quieren vencer a Harry Potter en una escoba, les sugiero que lleven varios dragones, amigos, y ni siquiera eso sería suficiente. 7 serpientes, desde luego, no lo son. Jordan, es verdad. Profesor, Lee protestaba. Bien, lo siento. Potter sigue desmantelando al equipo de Slytherin con indiferencia. Madame Hutch detiene el partido y Madame Pomfrey se dirige a echarle un vistazo a Malfoy, que lo ha dejado hecho una barbaridad. Harry sonrió con suficiencia, pensando que Lee tenía razón. Malfoy estaba colgado de las gradas en una postura bastante extraña, con aspecto bastante aturdido, y la mayoría de las cerdas de la cola de su Nimbus 2001 estaban torcidas hacia un lado. Era improbable que representara una gran amenaza, incluso si Pomfrey lo dejaba volver al aire. Harry observaba el campo buscando la Snitch para poder ir a por ella en cuanto sonara el silbato. Mientras lo hacía, oyó 2 carcajadas acercándose por detrás. ¿El pequeño hurón molestó al poderoso campeón?, preguntó Fred mientras los gemelos se acercaban a Harry. ¿Crees que puedes dejarnos algunas? Juro que Pussy no ha conseguido atrapar la Quaffle desde que hiciste esa acrobacia, y no parece que Malfoy vaya a poder volar derecho en una semana. George regañó en tono burlón a su compañero más joven.
Parece que lo intentará de todas formas, respondió Harry mientras veía a Malfoy subirse a su escobe con dificultad y despedir a Madame Pomfrey con la mano. Mejor prepárense, chicos. Si calculan bien el tiempo, quizá puedan derribar a uno de sus monos amaestrados. Los gemelos se miraron antes de saludar a Harry con sus bates. Harry no se dio cuenta, pues había visto un destello dorado y se tensó en su escobe, siguiendo atentamente su vuelo errático con la mirada. Una vez que Malfoy subió tambaleándose, Madame Hooch tocó su silbato. Harry se desplomó del cielo como un halcón peregrino. Apenas se ha reanudado el juego y Potter ha vuelto a salir. ¿A quién perseguirá esta vez?, exclamó Lee con alegría. ¡Ay! Excelente trabajo de Bludger de los gemelos Weasley. Crabbe consigue apartar la primera, pero la segunda le dio en la cara. Harry no se dio cuenta de que los gemelos se habían tomado su consejo al pie de la letra mientras se acercaba a la bola dorada que revoloteaba. Merlín, Potter no está cazando serpientes, ha visto la snitch. Vamos, Harry. Todo el estadio contuvo la respiración mientras veían a Harry Potter afinar su zambullida en respuesta a un cambio de dirección de la snitch, que ahora huía desesperadamente. Malfoy estaba demasiado lejos y demasiado inestable para suponer un desafío, así que la única forma de que Gryffindor perdiera este partido era que Harry se cayera de la escobe. Potter esquiva a una Bludger, esquiva a Warrington y a Mantegue. Lo ha ganado. Harry Potter hace lo que ya esperábamos y atrapa la snitch. Gryffindor gana 190-40. Harry volaba por el campo a una altura de 45 centímetros con la mano en alto, mientras las alas plateadas de la snitch batían débilmente contra su puño. La sección de Gryffindor en las gradas gritaba a todo pulmón ante la contundente victoria sobre sus eternos rivales. 2/3 del resto del colegio celebraban educadamente la victoria, mientras que la sección verde y plateada de las gradas parecía completamente disgustada. El resto del equipo de Gryffindor no tardó en encontrar a su buscador y abrazarlo en el aire. Incluso el habitualmente estoico Derek vitoreaba y se abrazaba con los demás. Mientras bajaban al campo, vieron a sus compañeros de casa salir corriendo de las gradas. En el suelo, todos querían darle una palmadita en la espalda a Harry. Esquivó a varias brujas demasiado amorosas y finalmente se encontró cara a cara con la única bruja con la que realmente quería estar enamorado. Levantó a Hermione y la hizo girar, provocando una sonora carcajada. Cuando dejó de girar, ella se inclinó para darle un beso de victoria tan apasionado como el de la buena suerte. Sin embargo, los demás Gryffindors no se conformaron con dejar que la pareja celebrara en paz y empezaron a arrastrarlos al castillo. Harry consiguió un rápido abrazo y una felicitación de Luna, quien le dijo que la verían en el desayuno a la mañana siguiente, antes de que unas manos ansiosas lo arrastraran a la sala común para la primera fiesta de Quidditch del año. Varias semanas después de que Gryffindor derrotara a Slytherin, Minerva McGonagall impartía una clase de segundo año de Gryffindor / Ravenclaw. Estaba contenta de que, a pesar de que Ravenclaw también había ganado su partido contra Hufflepuff la semana anterior, no hubiera señales de conflicto en esta clase. El conflicto era lo último que necesitaba, ya que había llegado a una lección clave en el desarrollo de cualquier estudiante de escarabajos a botones. Era la primera incursión de su segundo año en el mundo de la transformación de animado a inanimado. Como de costumbre, Minerva se paseó para observar y ayudar. Las dos chicas que observaba completaron la transformación bastante bien. De hecho, una de las pocas que podría haberla superado en los últimos años era la señora Granger. Minerva les dedicó a las chicas un merecido cumplido y pasó a la siguiente pareja. Mientras observaba a los dos chicos carraspeando para posponer su evaluación, Minerva dejó que su mente se remontara al partido de Quidditch que sus leones habían jugado 3 semanas atrás. Había disfrutado muchísimo viendo jugar a Potter. Ya había perdido la cuenta de las veces que se había felicitado por exigirle a Albus esa excepción a la regla de no usar escobes para los de primer año. Aún mejor era la expresión de Severus cada vez que Potter tenía un papel importante en la derrota de Slytherin. También era una de las razones por las que estaba tan contenta de no tener que intervenir en las discusiones de este grupo,
ya que en su mente no había ninguna posibilidad de que ninguna de las otras casas ganara la Copa de Quidditch ese año y no estaba segura de poder evitar decirlo. Finalmente, cansada de las evasivas que la rodeaban, les gritó a los dos chicos que se dieran prisa. Ambos suspendieron estrepitosamente y recibieron tarea extra. Con una mirada severa, se dirigió a los dos Ravenclaw que tenían delante. Les sorprendió cuando sus oídos, agudizados por años de atrapar a quienes rompían las reglas en su clase, captaron la conversación detrás de ella. No es justo que nos den tarea extra. Esto es dificilísimo y no tengo ni idea de qué estoy haciendo mal, oyó decir una voz. Es Sichach chiseó el otro. Baja la voz o McGonagall te oirá. Solo tenemos que esperar a ir a la sala común después de cenar esta noche y pedirle ayuda a la profesora. Minerva estaba a punto de hacerle saber a los dos charlatanes que podía oír cada palabra cuando la última frase la detuvo. Había varias señales de alerta. O bien uno de los profesores se había dedicado a rondar por la sala común, lo cual era improbable, o bien uno de sus alumnos les estaba haciendo exigencias irrazonables a sus compañeros. En segundo lugar, estaba la clara indicación de que, quienquiera que fuese esa persona, los alumnos tenían mucha más fe en ella que en su jefa de casa. Eso significaba que claramente estaba haciendo algo mal y también que era improbable que esos alumnos respondieran bien a una pregunta directa. Aún así, llevaba casi 40 años como profesora y no sería la primera vez que descubría respuestas a preguntas que los alumnos no estaban dispuestos a responder. Al final del día, Minerva despidió a sus alumnos y se dirigió a su despacho para trabajar. Después de todo, era improbable que tuviera tiempo esa noche. Asistió a la cena y vigiló de cerca a sus alumnos de segundo año. Podía distinguir fácilmente cuando casi habían terminado de cenar y se retiraba de la mesa principal. Salió del comedor y se deslizó en un nicho tras una armadura. Se desilusionó y adoptó su forma animaga. Esto debería permitirle observar a sus leones sin que la notaran. Minerva esperó pacientemente a que salieran sus alumnos de segundo año y, cuando lo hicieron, el gato camuflado corrió tras ellos. Enseguida se dio cuenta de que había algunos Ravenclaws entre ellos y que el grupo parecía estar discutiendo. Se habría pasado por alto las señales de ese día. Al acercarse, se dio cuenta, para su sorpresa, de que no discutían sobre Quidditch. Simplemente está mal, eso es lo que digo. Uno de los chicos de Ravenclaw discutía. La bruja más inteligente del colegio y la única profesora en prácticas deberían ser de Ravenclaw, no de Gryffindor y reflexivos. Si Minerva hubiera estado visible, los estudiantes habrían visto la imagen antinatural de un gato poniendo los ojos en blanco. Al parecer, Phileas no era el único que no paraba de quejarse. Antes de este año solo se quejaba de que la señora Granger no había sido seleccionada para su casa, pero con el señor Potter a cargo del curso de defensa, ahora lo incluían en las quejas, en su mayoría afebles, del jefe de Ravenclaw. Ahora que lo pienso, creo que otra visita a Albus para ver si ya ha encontrado un profesor de verdad es lo indicado. Esta conversación estaba aclarando la conversación que Minerva había escuchado en su clase y, al mismo tiempo, la estaba haciendo más confusa. Ciertamente había considerado que el señor Potter podría ser el profesor, pero no podía imaginarlo queriendo que lo llamaran de otra manera que no fuera Harry, a juzgar por sus experiencias pasadas con él. Volvió a centrarse en la discusión que tenía delante, intentando obtener más información que, obviamente, debía de estar pasando por alto. Y lo que quiero decir es que si son tan inteligentes y siguen en Gryffindor, imagínate lo valientes que son, argumentaba uno de sus Gryffindors. Minerva negó con su cabeza invisible. Tampoco había conseguido ningún avance con Phileas con ese argumento. Efectivamente, no hay suficiente valentía en el mundo para compensar que ese tipo de inteligencia no esté en nuestra casa, soltó otro Ravenclaw. 2 palabras, colacuerno húngaro, espetó uno de sus cachorros. Fue un largo camino hasta el 5º piso, donde los Ravenclaw giraron hacia la entrada de su torre. Minerva siguió a sus alumnos hasta el retrato de la dama gorda. Había estado reflexionando sobre su discusión durante todo el camino. Cada vez le parecía más claro que Potter era el profesor en prácticas,
pero seguía confundida sobre por qué el chico, normalmente modesto, exigía usar un título a sus compañeros. Ahora vería qué estaba pasando. Tuvo que entrar rápidamente tras el último alumno para no delatar su presencia. En cuanto entró en la sala común, se apartó rápidamente y subió varios muebles hasta que estuvo perfectamente encaramada encima de una estantería. Mirando a su alrededor, parecía que nadie había notado a un felino invisible saltando. Nadie, excepto esa bola de pelo rojiza demasiado inteligente que la miraba fijamente mientras algunos de primer año la acariciaban. Crookshanks le lanzó al profesor invisible una mirada divertida antes de cerrar los ojos y relajarse bajo los hábiles dedos de los secuaces de su secuaz. Parecía que estaba dispuesto a dejar que Minerva continuara con lo que estuviera haciendo sin delatarla. Menos mal. Esto se está volviendo más agotador que antes, incluso siendo gato. Por suerte, el fin de semana empieza mañana. Tras examinar rápidamente la sala común, Minerva confirmó lo que ya sospechaba, no había otros profesores presentes, lo que significaba que tendría que hablar con uno de sus leones sobre el abuso de su antigüedad. Se centró en los de segundo año, que parecían haber desarrollado una timidez aguda. Finalmente, uno de ellos fue empujado hacia adelante por los demás. Siguió el avance del joven señor Creevey hasta que éste se detuvo frente al señor Potter, que leía un libro. Creevey se aclaró la garganta y Potter levantó la vista. «Dennis, ¿necesitas algo?», le preguntó a su compañero de segundo año. «Sí, profesor. Creo que todos necesitamos ayuda con la tarea de transformaciones». La sorpresa de Minerva ante la idea de que precisamente Potter le pidiera a alguien que le diera un título se desvaneció al ver cómo su rostro se contraía en una expresión de dolor. «¿Te das cuenta de que no tienes que referirte a mí así?», preguntó Potter. «Tengo un nombre y no trabajo en la escuela». Creevey puso una expresión ligeramente testaruda. «Sigues siendo nuestro profesor. ¿No deberíamos tratarte con respeto?». Minerva notó que Potter se esforzaba por encontrar una respuesta que no provocara una oulide de incidentes irrespetuosos para ella y sus compañeros. La risita de la señora Granger, que parecía dar clases particulares de aritmancia a 2 alumnos de sexto, le indicó que este era un desafío que ya había enfrentado antes y que aún no había superado. «Bien, ¿con qué necesitabas ayuda?». «Deberíamos llamar a tus compañeros antes de empezar», cedió Potter. Los demás de segundo año claramente habían estado escuchando y pronto se colocaron frente a Potter. «Estábamos aprendiendo a convertir escarabajos en botones, pero todos estamos seguros de que algo estamos haciendo mal, profesora». Potter asintió y pareció ordenar sus ideas antes de lanzarse a una explicación un poco menos académica que la suya, pero aún así, en esencia, correcta. Podía ver a los estudiantes más jóvenes escuchando absortos e incluso tomando notas. Al terminar su explicación, Potter se acercó a una ventana y la abrió de golpe antes de lanzar un encantamiento de invocación. Pronto tenía 10 escarabajos en uno de los escritorios de estudio, y los de segundo año se acomodaron alrededor de la mesa y comenzaron a practicar. Ella notó que Potter corregía con delicadeza a quienes tenían dificultades. Cuando llegó a las 2 chicas que habían impresionado a su profesor de transformaciones, observó atentamente sus intentos. «Se ve exactamente como debería, ustedes dos. Si quieren, pueden practicar creando diferentes estilos de botones para perfeccionar su destreza», pero la profesora McGonagall no los desaprobaría en absoluto. Minerva asentía al oír las palabras de Potter, pero las chicas palidecieron. «No, algo les debe de pasar». La profesora McGonagall dijo que si seguíamos así nos convertiría en prefectos. Minerva solo pudo oír la última palabra gracias a su oído superior como felina. Aún así, fue suficiente para casi caerse de su silla. ¿Qué demonios estaba pasando para que estos estudiantes pensaran que ser prefecto era un castigo? Por suerte, Potter parecía tan sorprendido como ella. «¿Sabes, Sakura? Si la profesora McGonagall dijo eso, probablemente lo dijo como un cumplido». La mirada de profundo escepticismo de la señora Akelly le pareció muy inapropiada a la experimentada profesora. «Bueno, créeme, tanto tú como Natalie lo están haciendo muy bien con este hechizo». Las chicas se animaron y parecían muy orgullosas.
Potter les dedicó una sonrisa de aprobación y continuó. Tras solo media hora de clase, todos los miembros de la clase improvisada habían dominado el hechizo. Minerva estaba muy impresionada y ya preparaba su sesión de orientación profesional con Potter. Hogwarts necesitaba desesperadamente un talento educativo así. Potter despidió a los de segundo año y los animó a empezar con sus deberes. Minerva se sorprendió de nuevo cuando todos siguieron la instrucción sin quejarse. Mientras tanto, Potter desterró a los escarabajos hacia el bosque prohibido y volvió a sentarse con su libro. Al parecer, la tutoría de la señora Granger también había terminado, ya que se sentó con Potter en el sofá. Se dieron un beso casto antes de sentarse a leer, apoyados el uno en el otro. Minerva pasó un rato más observando tranquilamente a sus leones en su hábitat natural, por así decirlo. Casi todo lo que vio la complació inmensamente y se tranquilizó al contemplar el espectáculo más grandioso que cualquier educador puede esperar. La paz se vio repentinamente interrumpida por gritos cerca de las escaleras. Minerva levantó la cabeza de golpe e identificó de inmediato el origen del conflicto. Los señores Colback y Wells, de cuarto año, discutían a gritos. Parecía que iban a lanzarse puñetazos y Minerva estaba a punto de intervenir, y al diablo con el sigilo, cuando alguien se le adelantó. Ya basta, ¿por qué demonios se pelean? Potter estaba allí de pie, y aunque solo era unos centímetros más alto que los de cuarto, parecía que lo superaba en altura incluso desde lo alto de una estantería al otro lado de la habitación. Granger, de pie junto a él, tenía una mirada de desaprobación que debía de estar intimidando igual de bien a los dos alborotadores. La pelea había terminado antes de que pudiera empezar y ambos chicos ahora miraban a sus pies. Robert, tú primero. Andy me robó mi juego de Gapshades, profesor Potter. Una pequeña parte de Minerva empezaba a disfrutar de ese momento de irritación en el rostro de Potter cada vez que alguien se dirigía a él con ese título. No lo hice, refutó rápidamente el señor Wells. Potter los miró a ambos con ojo crítico. Robert, ¿estás seguro de que te robaron tus Gapshades? ¿Y de que fue Andy quien lo hizo? La voz de Potter sugería que más le valía al señor Colback estar seguro. Era el último en el dormitorio esta mañana cuando estaban en la tapa de mi baúl. Ahora ya no está ni nadie ha subido desde entonces, respondió Colback. La mirada de Potter no vaciló. ¿Has probado un encantamiento invocador?, preguntó. Ante el gesto de negación de Colback, Potter continuó, subamos y hagamos eso ahora. Así podemos estar seguros de dónde están. Dicho esto, Potter guió a Colback escaleras arriba. Bajaron unos minutos después. Colback parecía muy avergonzado. Caminó directo hacia Wells. Siento haberte acusado así, Andy. Cuando los llamamos, resultó que se habían metido debajo de mi cama. El señor Wells parecía estar a punto de decir algo cuando una mirada fulminante de la señora Granger lo hizo detenerse. No te preocupes, Robert. Yo también me enfadaría si perdiera mis Gapshades. Los dos chicos se sentaron entonces para recomponer su amistad tras ese ridículo juego. Minerva quedó impresionada con la forma en que los dos de quinto lo habían gestionado. Se sorprendió aún más al ver al señor Weasley y a la señora Brown levantarse después de que se calmara la emoción. ¿Lista para nuestra patrulla, cariño?, preguntó Weasley. La señora Brown rió disimuladamente y asintió, y las dos salieron por el agujero del retrato. Minerva habría jurado que no había ningún Gryffindor programado para patrullar esa noche. Aún así, sabía que los prefectos intercambiaban patrullas con bastante frecuencia y no le dio más importancia. Continuó relajándose y observando. Después de otra hora, se estiró para aliviar la rigidez que le estaba produciendo estar sentada en el mismo sitio tanto tiempo. Al hacerlo, notó que el reloj de la pared marcaba las 9:30. Mirando alrededor de la sala común, todavía vio a varios de primero y segundo año sentados. Se suponía que ya estarían en la cama. ¿Qué estarían haciendo los prefectos? Debió de hacer algún ruido porque Granger levantó la cabeza de golpe con una mirada sospechosa al empezar a mirar a su alrededor. Minerva se dio cuenta de que la señora Granger también notó la hora y se acomodó para ver qué hacía al respecto, si es que hacía algo. La señora Granger le dio un codazo rápido a Potter y le señaló el reloj con un susurro.
Potter asintió y guardó su libro mientras la señora Granger se levantaba. Primero y segundo, es hora de que suban a dormir. Trasnochar un viernes es una cosa, pero mañana tienen clases. Hubo algunas quejas, pero todos los de primero y segundo empezaron a recoger sus cosas. Chop chop, niños. La cabeza de Minerva giró bruscamente al oír la nueva voz. Sí, no querría enfadar a mamá y papá trasnochando. Los gemelos Weasley, quizá lo supiera. La señora Granger se giró para mirarlos con las manos en las quederes y una expresión burlona. En realidad iba a decirles que si no se acuestan a tiempo, terminarán como el tío Fred y el tío George, y nadie querría eso, les dijo con firmeza. Oye, ¿por qué no? Este espectáculo cómico nocturno hizo que todos se fueran a la cama con una sonrisa. Potter y Granger esperaron a que todos los alumnos de primero y segundo hubieran subido las escaleras antes de volver a su sofá. A Minerva se le partía el corazón al ver que estos dos hacían todo lo que podía pedirle a un prefecto, y mucho más, mientras que los que tenían las insignias se quedaban sentados esperando a que lo resolvieran todo. Saltó a una estantería cercana para acercarse a sus dos alumnos favoritos. Vio que no habían vuelto a coger sus libros y que simplemente se abrazaban, con aspecto muy contento. Permanecieron allí sentados unos minutos antes de que la señora Granger rompiera el silencio. ¿Cuántas patrullas sumamos esta semana?, preguntó, confundiendo por un momento a su profesor, que la escuchaba a escondidas. He dejado de contar. No vale la pena. Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, imagino que pasarán la mayor parte del fin de semana patrullando. La respuesta de Potter fue lo suficientemente sarcástica al final como para que Minerva empezara a sospechar claramente lo que estaba pasando. ¿Estás seguro de que no deberíamos decírselo a la profesora McGonagall?, preguntó la señora Granger. Potter dejó escapar un suspiro de frustración. No tenemos pruebas, después de que nos acusaran de más o menos lo mismo, se consideraría una simple represalia. Potter parecía frustrado y Minerva no podía culparlo. Es típico de ese chico saber casi tanto como Albus sobre lo que ocurre en el castillo. Dudo que Weasley y Brown les dijeran por qué los esperaba aquí después de Halloween. La señora Granger simplemente suspiró y se acurrucó contra el señor Potter. Minerva se quedó quieta. Quizás tuviera que esperar a que los últimos estudiantes se acostaran si quería pasar desapercibida, pero sin duda había aprendido lo suficiente esa noche para mantenerse ocupada hasta entonces. Bueno, ahora realmente esperabas que dejara la situación perfecta tal como está.